Domingo por la tarde, Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital. Nosotros vamos a tener ahora una interesante conversación con un diputado de Santo Domingo Norte por el PRD, que además es vocero en la Cámara de Diputados de su bloque. Nos acompaña Ramón Raposo. Buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, Carlos. Para mí es un grato placer poder conectar a través de este espacio con todo el pueblo dominicano. Un programa que sin duda alguna ha ido escalando y ha ido introduciéndose en el devenir de la vida nacional. Foco Político. Así es, gracias Ramón. A veces uno dice buenas tardes, pero también hay gente que ve el programa de día, cuando lo ve a través de YouTube, lo ve en las noches. Así que tenemos ahora que decir buenos días, buenas tardes y buenas noches. Así es, así es. Ramón, he visto algunas críticas que hiciste recientemente a la aprobación del proyecto de presupuesto de cara al año 2026. Indicaste que hay una baja inversión para la cultura. ¿Pudieras ampliarnos un poco sobre eso? Así es, manifestábamos que en unos momentos a donde se amerita de la implementación de políticas públicas y acciones puntuales orientadas a fomentar el desarrollo de la cultura en cada una de las demarcaciones del país, llamaba la atención y llamaba a preocupación más que todo el hecho de que para cultura se designe una cantidad ínfima de del presupuesto del año 2026 presentado por el gobierno. Para que la sociedad dominicana tenga una idea, el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno para el año 2026 es de 1.744.000 millones de pesos y solamente se va a dedicar una partida de cerca de 4.500 millones para cultura, de los cuales la gran mayoría se va a ir en el pago de nómina y servicios de ese ministerio, relegando solamente a 83 millones de pesos para el desarrollo y la implementación de acciones destinadas a fortalecer la cultura en el país. Nosotros entendemos que en un momento como este debería fortalecerse este renglón de la vida nacional en el entendido de que la ley 4100 de cultura que fue creada en el año 2000 establecía en ese momento que de manera progresiva iba a tener que ir aumentándose el presupuesto de cultura hasta llevarlo al 1%. Y al día de hoy, 25 años después de la aprobación de esa ley, el presupuesto destinado a cultura es cerca del 0.25% del presupuesto nacional, de cerca de 18.000 millones que debería destinársele, solamente se está destinando 4.500 millones aproximadamente. ¿Tiene esto que ver, Ramón, con la limitación que tiene el gobierno a propósito del autoendeudamiento? Hay que sacar una partida considerable para el pago de intereses de la deuda, también está el compromiso del 4% a la educación y entre esos hay también otros compromisos que ya están consignados en leyes especiales. ¿Se ha pensado en algún momento desde el Congreso sobre esas leyes especiales que presionan tanto el presupuesto, provocar alguna reducción en las partidas con el objetivo de que se pudiera pues aumentar esos renglones? Porque hay una realidad. Cada vez el presupuesto es mayor, es cierto, pero el déficit también es mayor, que hay que salirlo a cubrir con endeudamiento. Entonces, ¿qué se piensa desde el Congreso? ¿Qué se ha hablado en esas comisiones especiales acerca de esa realidad? Bueno, yo tengo que decirlo y tengo que ser honesto en esa parte y hablar con mucha responsabilidad. Yo creo que más que esas situaciones que usted está manifestando, que son una realidad, tengo que decirlo, también obedece a la falta de voluntad política para fortalecer estamentos y acciones como la cultura en países como el nuestro. Si tú observas ese mismo presupuesto que tú mismo estableces que tiene esas grandes realidades, cuando tú ves que a la presidencia de la República le otorga cerca de 95.000 millones de pesos dentro de esas realidades, 95.000 millones de pesos dentro de esas realidades que tú estableces, tú puedes ver que hay un interés de concentrar lo que hay y muchas veces destinarlo a instituciones
que por sus funciones se duplican con lo que hacen otras. Nosotros más que todo siempre lo que hemos establecido que dentro de las realidades y precariedades que tiene el país, estamentos como este hay que fortalecerlo, porque al final el retorno que le hace la cultura en términos económicos y en términos sociales y en términos de fortalecimiento y sobre todo que impacta de manera directa al desarrollo de la juventud, yo creo que nosotros debemos verlo por esa vía. Ya los reajustes que hay que hacerle a un presupuesto, que cuando se quiere hacer en un momento determinado se le hace, cuando se quiere disminuir, cuando se quiere generar las condiciones de bajar los gastos con relación al déficit que tú estableces, es verdad que tenemos un déficit, pero en ningún momento se nos ha presentado un plan de recorte real desde el gobierno. Tú ves, por ejemplo, como el día pasado en un medio de comunicación, una investigación somera que hizo un programa decía que del presupuesto de la partida de educación se está utilizando desde la Presidencia de la República y tienen nombrado cerca de 3.000 personas desarrollando funciones que muchas veces ni siquiera se sabe a dónde están. Entonces, cuando nosotros veamos la realidad del presupuesto y las anomalías que tiene el presupuesto, hay que verla desde el sacrificio real que se tiene que hacer desde los sectores de poder, no sacrificando renglones importantes de la vida nacional como lo es la cultura. Para que la sociedad tenga una idea, cerca del 80% del territorio nacional no cuenta con una escuela de bellas artes a donde los niños, jóvenes y adultos también, ¿por qué no?, puedan canalizar sus talentos de manera efectiva. De ahí la realidad que nosotros tenemos, que queremos endilgársela a los jóvenes, y no es directamente a los jóvenes, es la realidad que se presenta en esas áreas. ¿Cómo queda Santo Domingo Norte de cara a este presupuesto y en términos de inversión en cultura? ¿Cómo andamos en Santo Domingo Norte? Bueno, yo tengo que decirte que Santo Domingo Norte, a pesar de que es el 10º municipio que mayor aporte le hace al fisco en impuestos para sostenimiento del Estado, no tiene un retorno de acuerdo a esos grandes aportes que hace. Cuando tú vas a la realidad que vive el municipio Santo Domingo Norte, no escapa de otras situaciones que se presentan en distintos puntos del país. La inversión es sumamente baja, un deterioro en sus principales calles y avenidas, calles emblemáticas y avenidas emblemáticas como lo es la Hermanas Mirabal, la Emma Balaguer que va hacia Guaricano, la Charles de Gaulle, parte de la Jacobo Magluta, la carretera Villamella-Yamasá, la carretera La Victoria y otras series de realidades que se le presentan a Santo Domingo Norte a lo interno de sus barriadas. Tú observas el deterioro de esas principales avenidas y la falta de asfalto, que a pesar de que se le quiere vender a la sociedad dominicana que hay un plan de asfalto, en el municipio Santo Domingo Norte es muy mínimo. Nosotros en lo que concierne a este presupuesto observamos que las inversiones es muy somera, no se habla de resolver los problemas profundos que afectan al municipio como lo es la falta, la situación del caos del tránsito que hay, a pesar de que en un momento determinado se le prometió al municipio que se iba a utilizar una parte del dinero de Aerodón para impactar de manera positiva el municipio. Hasta este momento no se han dado inicio a ninguna de las obras orientadas a desarrollar el mismo. Tengo que decirte que a pesar de que el presidente ha ido en varias ocasiones a nuestro municipio, se han proyectado grandes titulares en los medios de comunicación, al final tú no observas esos titulares con el desarrollo real. O sea que la labor social del gobierno no ha estado presente en el territorio en Santo Domingo Norte, ¿o es el tema de la ausencia de obras de infraestructura? ¿Cuál de las dos cosas? Bueno, tengo que decirte que va por las dos líneas que tú estableces. No hay una labor social que impacte el desarrollo del municipio. Pero aparte de eso, en términos de inversión e infraestructura, no se observa grandes avances en el mismo. Por ejemplo, tenemos 5 años que se le dio inicio a la extensión del metro que llevaría la línea 1 desde la Mamatingó, la parada Mamatingó, hasta Punta de Villamella, y se tiene casi 5 años trabajando esto. En campaña se inició de manera efusiva, pero inmediatamente pasó la campaña, se han
llevado los trabajos a cuentagota. La situación en términos de la inseguridad ciudadana en el municipio es alarmante. Nosotros en días pasados decíamos que a pesar de que se proyectan otras cifras desde los organismos de inteligencia y los organismos que tienen que generar las políticas de seguridad, yo soy de los que establezco, de acuerdo a las realidades que nos presentan los dirigentes comunitarios, que la delincuencia y la inseguridad ciudadana en el municipio está en unos niveles nunca vistos en este momento. Y si tú observas a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, ves como de manera desacelerada hay una gran cantidad de personas que muestran cómo son ultrajados de sus pertenencias por desaprensivos ante la mirada indiferente de las autoridades. Ramón, hay otro aspecto que quiero, para cerrar con la labor congresual, que quiero que me hables un poco. El primer poder del Estado es el Congreso de la República, la potestad de fiscalizar es una responsabilidad directa del Congreso. ¿Cómo andamos en la Cámara de Diputados con la fiscalización? Porque hemos visto que se ha hablado de interpelar a varios funcionarios por diferentes razones. Los funcionarios se han negado a asistir y esto prácticamente pasa pasa desapercibido. Yo te pregunto, ¿tú crees que de verdad nuestro país en algún momento se va a colocar en la ruta de que el Congreso haga la labor de fiscalizar el gasto que tiene el gobierno central y el Estado dominicano en sentido general? Bueno, mira, yo tengo que decirte que eso es lo que anhelamos. Incluso fue aprobada una ley de fiscalización que ha de entrar en vigencia en los próximos meses. Ahora bien, tengo que decirte que, y ha pasado históricamente, pero ahora siento que está pasando más. A veces los gobiernos de turno utilizan su mayoría mecánica cuando las tienen para que blindarse y no ser cuestionado bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, nosotros recientemente, el país tiene conocimiento de que depositamos un proyecto de resolución interpelando al representante y coordinador del Consejo Unificado de las EDES por la realidad que están viviendo todos los dominicanos en torno a los apagones. No hay forma de explicarle a la ciudadanía que está pagando una tarifa alta, que se está tomando todo el dinero del mundo en préstamos y que al final simplemente lo que está recibiendo es un mal servicio. Nosotros, apelando a lo que nos establece la Constitución y el mandato que nos establece la Constitución, depositamos un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados que fue apoyado por cerca de 24 legisladores de la oposición. Lo depositamos ante el Congreso. Tengo que decirte que a pesar de que todos los legisladores están conteste de que hay que invitarlo, interpelarlo en el Congreso Nacional, tú sabes que la directriz política y la línea política y los intereses muchas veces quieren trazar la línea. A pesar de que el liderazgo de la Cámara de Diputados y del partido oficialista quiso que se rechazara esa resolución, sus legisladores en gran parte no apoyaron ese rechazo y se hubo que formar una comisión que esté estudiando esa resolución. En este momento, ¿qué está pasando? Que se está utilizando la comisión para generar las condiciones de que pasen los días y eso pierda aquiescencia en la presencia pública y quede en el aire, como pasó en un momento determinado cuando se quiso interpelar a la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, por el tema de los intercambios de disparos y otros funcionarios que se han querido invitar. Bueno, tenemos que ir a un contacto de publicidad, Ramón. Ya regresamos con esta interesante conversación. Sigan ahí con nosotros. Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo. Estamos conversando con el diputado Ramón Raposo, diputado de Santo Domingo Norte por el PRD y vocero de ese bloque en la Cámara de Diputados. Ramón, ¿cuál es la posición del PRD ante la situación de Haití? Recientemente, pues ya es conocida la decisión de la ONU de a solicitud de manera insistente de República Dominicana, el gobierno dominicano junto a 3 expresidentes más habían enviado una comunicación
solicitando una fuerza de intervención que enfrentara a las pandillas. Ante eso, por la experiencia diplomática que tiene tu partido, ya que Miguel Vargas Maldonado fue canciller de la República y también es una persona que tiene muchos vínculos internacionales, ¿qué les parece a ustedes esta decisión por parte del gobierno dominicano de haber tenido esa iniciativa y la respuesta que ha sido pues emitida por la ONU? Bueno, manifestarte que la realidad es que vimos y establecimos este paso como un avance, el hecho de que el Consejo de Seguridad de la ONU haya votado y establecido que se dé otro giro a lo que fue esa fuerza que llegó desde Kenia hacia Haití, que por la realidad que vivió, vimos que no tuvo sus mejores frutos, pero ahora ver ese proceso de integración que podría darse, a donde serían introducidas cerca de 5.500 efectivos y en un enfoque orientado a enfrentar las pandillas con el objetivo de buscar la estabilidad de ese país, nosotros hemos establecido como posición que lo vemos como un paso de avance. Ahora sí habría que ver que se pase de la teoría a los hechos en términos económicos, cuál va a ser el proceso de inversión, cuál va a ser la responsabilidad de cada una de las potencias en términos de los efectivos militares que se van a aportar, cuáles son los países que lo van a aportar, cuál va a ser el plan a largo plazo para generar las condiciones de darle estabilidad a Haití. En torno a la posición asumida por el gobierno, hemos entendido que con relación al caso de Haití es una realidad. Hemos tenido nuestras observaciones a esa postura sobre la base de que debe de haber una mayor integración. Se visitó a los tres presidentes, a los tres expresidentes en un momento determinado. Nosotros entendíamos que había que darle mayor oportunidad a todos esos estamentos y renglones y entes de la vida pública que de una forma u otra podrían aportar. La posición de nuestra organización política también en un momento determinado es que debíamos propiciar. ¿No fueron al Consejo Económico y Social? ¿El PRD no fue invitado? El PRD no participó en ese debate. Entendíamos que como organización política, y no solo el PRD, ni nuestro representante, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que bien la sociedad dominicana reconoce todo lo que puede aportar a través de la internacional socialista y de las relaciones internacionales que tiene, sino también otros entes de la vida política y de la vida pública, de la vida empresarial, que pueden hacer también un gran aporte. Entendíamos que debían estar sentados en esa mesa. En un momento determinado, por ejemplo, nosotros establecimos que debía propiciarse la integración de un bloque regional a donde cada una de esas naciones que resultan afectadas por la realidad que vive Haití, porque nada más no somos nosotros, puedan aportar un grano de arena para buscarle solución a esa realidad. Código Penal, Ramón, ya bueno, fue aprobado, está en una especie de vacation legal, pero ¿qué ha pasado? Porque ¿qué expectativa tienes tú como diputado acerca de algunos artículos que se aprobaron que han generado algún tipo de inconformidad, algún tipo de sospechas, también dudas y preocupaciones? ¿Tú crees que las condiciones están dadas para que esos artículos sean modificados o que finalmente se permita que el código entre en vigencia sin esas modificaciones? Bueno, el hecho de que le otorgue un año de plazo para el proceso de adaptación y sobre todo para el proceso de revisión profunda debe primero llamar la atención a la sociedad dominicana para que más que todo exija que se le haga una revisión profunda a cada uno de aquellos artículos que necesariamente fueron altamente cuestionados. Nosotros de nuestra parte hemos aportado un grano de arena porque sometimos un proyecto de ley que manda a revisar algunos de esos artículos. Hay otros legisladores que tienen una visión también en torno a otros artículos del Código Penal que entienden que deben ser revisados. Nosotros entendemos que por el bien de la democracia dominicana y por el bien del devenir de los próximos años, ¿verdad? Debe hacérsele una revisión profunda a cada uno de esos artículos. Principalmente yo soy de los que entiendo como comunicador que el artículo 310, ¿verdad? Sí, 310. Debe ser debidamente
revisado. Así hay otros legisladores que entienden que hay otros. Hay una buena voluntad. Por ejemplo, el proyecto de ley que nosotros sometimos está siendo estudiado por una comisión, por la Comisión de Justicia. Ya fue leído, fue a una comisión técnica y estamos esperando que siga su curso. Pero una pieza que va de una forma u otra a impactar de manera directa en la vida de cada uno de los dominicanos por tanto tiempo, debe generarse las condiciones de que quizá no salga lo perfecto, pero que salga algo adaptado a lo que quiere la gente. Ramón, el PRD futuro, en lo inmediato, que visualizas de cara al 2028, ¿qué va a pasar? Miguel Vargas Maldonado va a continuar en la presidencia del PRD, van a permitir que el PRD finalmente sucumba. ¿Qué se está hablando de cara a ese proceso electoral? Bueno, manifestarte que el PRD en este momento está inmerso en las acciones que hace una organización política luego de que pasa un proceso electoral. Estamos en un proceso de reestructuración a nivel nacional, en términos también local en cada una de las provincias y municipios del país. Estamos en ese proceso de levantamiento con el propósito de jugar un papel preponderante de cara al 2028. El PRD es una marca, si tú observas, en todas las variables que se hacen en los corrillos políticos de nuestro país, de una forma u otra se habla del PRD de cara al proceso del 2028. Ramón, aquí tengo pues el detalle, que no pude asistir al acto de colocación de tus memorias de lo que has desarrollado hasta ahora en la Cámara de Diputados en el periodo pasado. Me gustaría que nos hables aquí de algunos detalles más relevantes que tú hayas podido completar en tu gestión. Así es, decirte que esa es, tal y como tú estableces, las memorias de nuestro primer año de gestión como legislador. Sí. Hicimos un acto para el país desde nuestro municipio, que es el municipio Santo Domingo Norte, a donde integramos cerca de 200 dirigentes comunitarios de distintos puntos de nuestro municipio y dirigentes cooperativistas de distintos puntos del país, cumpliendo con el artículo 92 de la Constitución, que establece que todo legislador debe presentar un informe a sus electores de lo que fue el proceso, el año que le antecedió. Y nosotros en vista de eso, ahí plasmamos los proyectos de ley que hemos presentado ante el Congreso Nacional, orientado a impactar en el desarrollo de los jóvenes, en el desarrollo de las mujeres, principalmente las mujeres solteras que necesitan un impulso, de los emprendedores, de los adultos mayores y del fortalecimiento económico de los municipios, y una labor social que uno desarrolla como legislador orientado a impactar de manera directa el desarrollo de nuestro municipio y cada uno de los puntos del país. Ahí lo presentamos. Bueno, pues muchísimas gracias a Ramón Raposo, deseándote el mejor de los éxitos en tu labor legislativa, y nosotros estaremos pendientes de cómo siga evolucionando tu carrera, cómo vaya marchando los acontecimientos políticos y sobre todo Santo Domingo Norte. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, nosotros hemos conversado con el diputado de Santo Domingo Norte, Ramón Raposo, del PRD. También él es el vocero de ese bloque en la Cámara de Diputados. Continuamos, tenemos mucho más contenido aquí en Foco Político. No se nos vayan.